Vamos a ver una aplicación práctica de consolidación en donde podremos despejar o aclarar algunos conceptos. En todo caso, en las referencias bibliográficas se puede profundizar bastante más en estos temas y este ejercicio podrá aclarar algunas cosas de lo que hemos visto. Se parte de un ensayo de consolidación en laboratorio. Se ha hecho un ensayo de consolidación a una muestra de arcilla. La arcilla se ha podido demostrar que es una arcilla normalmente consolidada y se tienen estos valores. Para dos cargas de 140 kN por metro cuadrado y de 212 kN por metro cuadrado, se han encontrado las dos relaciones de vacío que vemos ahí, 0,92 y 0,86. A intentar aclarar un poco algunos de los conceptos que hemos visto en un ejercicio. Antes de entrar con el ejercicio, vamos a comentar algo relacionado también con lo que hemos visto en cuanto a la consolidación del suelo. La teoría de la consolidación en realidad también nos sirve y nos da pie para hablar un poco sobre cómo se pueden mejorar el comportamiento de los suelos frente a las deformaciones. Estamos hablando de métodos de mejora del terreno para que se produzcan o para poder controlar asientos que sean compatibles con las estructuras que se vayan a colocar encima o el tipo de intervención que se haga. Con los conocimientos, con las bases de la consolidación y lo que hemos estado viendo en cuanto a la forma en que se transmiten tensiones dentro del suelo y cómo responde el suelo frente a esas deformaciones, cómo el agua fluye a través de los poros y los cambios que se producen en tensiones intersticiales o las tensiones de poro y las tensiones efectivas, podemos comentar, aunque sea someramente, algunos métodos de mejora del terreno. Algo habíamos comentado, uno de los métodos de mejora es justamente el de la precompresión, en donde se hace una carga del terreno que lo que hace es justamente aumentar la edad geológica del yacimiento. De esa forma lo que se produce es un aumento de tensiones que hace que el agua con el adecuado drenaje vaya bajando su presión intersticial, su presión de poros, y se vaya produciendo un asentamiento. Las partículas de suelo se reacomodarán y se lograrán mejores condiciones frente al comportamiento de asiento. Estaremos en otra etapa más posterior de la curva de consolidación natural del terreno, en donde para iguales incrementos de tensión tendremos menores deformaciones, que puede llegar a ser un efecto deseado a la hora de controlar asientos en algunos tipos de estructuras y en algunos tipos de terrenos. Se puede producir también esa disminución de tensiones de poros mediante otros efectos más, por ejemplo, dinámicos, la vibrocompactación. También otro de las formas en que se puede lograr ese acomodamiento de las partículas al hablar de un efecto exterior dinámico es la compactación. Lo que se hace con la compactación es aplicar energía al suelo, usualmente se hace en las capas superiores. Lo que se hace con la compactación es provocar que se drene rápidamente esa presión, ese agua que tiene el suelo internamente. Se produce también con una compactación que será mejor o peor dependiendo del tipo de suelo. La compactación lo que hace también es acomodar las partículas de manera de que éstas obtengan una mayor densidad. Será más o menos efectiva según el tamaño de las partículas. La compactación puede llegar a ser más efectiva en suelos granulares porque permite un rápido flujo del agua por los poros que tiene el terreno. En suelos arcillosos, más que compactación, quizá sea mejor producir efectos de amasado, que eso se suele ver en vía de comunicación, en lugar de utilizar rodillos vibrantes más apropiados para suelos granulares, se utilizan rodillos tipo pata de cabra, que lo que producen es justamente ese efecto de amasado sobre los suelos arcillosos. Y es otra forma de hacer que pierdan humedad. Y otro de las formas en que se puede controlar asientos, es decir, provocando asientos antes de aplicar una estructura, es justamente de drenaje. Se pueden hacer drenajes de los suelos o del terreno que se tenga, y ese drenaje lo que se produce, se obliga al agua a ser evacuada de los espacios intergranulares, y esa evacuación del agua es la que produce efectos asientos en los estratos, que también son deseables según el tipo de caso que estemos estudiando. Bueno, esto en cuanto a los posibles efectos de control y mejora de terreno de acuerdo a su utilidad para estructuras.
Vamos ahora al ejercicio en donde veremos un poco más en detalle alguna aplicación ya concreta para estimar asientos. Entonces, hablamos de una muestra que se tiene de arcilla, se ha ensayado en laboratorio, se ha podido comprobar que es una muestra normalmente consolidada, puesto que se ha estimado su presión de preconsolidación con el mismo ensayo, el ensayo de consolidación en los términos que lo hemos estado viendo. Se han encontrado otros dos valores de interés, para una carga de 140 kN por metro cuadrado. La relación de vacío al final de la consolidación de ese escalón ha sido de 0,92. Para una carga mayor de 212 kN por metro cuadrado se ha obtenido una relación de vacío de 0,86. Se tiene en cuenta que la muestra tenía 25,4 milímetros de espesor, esto es una pulgada. La muestra estaba drenada por ambos lados. Si está drenada por ambos lados, tiene una capa porosa superior y otra inferior. Tiene interés en cuanto a poder determinar la longitud de drenaje máxima. El tiempo requerido para que se alcanzara un grado de consolidación del 50% fue de 4,5 minutos, esto relacionado con el ensayo. Ahora, esta muestra ha sido tomada de un estrato de arcilla in situ que tiene 2,8 metros de espesor y está drenada por ambos lados. In situ se somete a un incremento similar de presión promedio, es decir, la presión inicial es 140 kN por metro cuadrado y la presión a la que se va a llegar luego es de 212. Esto indica que hay un delta P de 72 kN por metro cuadrado. Y se desea determinar cuál es el asiento máximo por consolidación que se espera, aplicadas estas condiciones, y cuál es el tiempo requerido para que el asentamiento total en el campo sea de 4 centímetros, 40 milímetros. Se supone un incremento uniforme del exceso de presión intersticial del agua inicial respecto a la profundidad. Este ejemplo es interesante porque previo al ensayo de consolidación se pueden llegar a definir los escalones de interés. Estos valores de 140 kN por metro cuadrado y 212 kN por metro cuadrado pueden llegar a ser valores reales in situ y que pueden llegar a ser materializados en laboratorio para ver cómo se comporta la muestra de suelo y en base a eso inferir cuál va a ser el comportamiento más posible del estrato in situ. Vamos a la solución. Tenemos una primera parte en donde vamos a determinar el asiento máximo por consolidación esperado. Es una arcilla normalmente consolidada, entonces podemos determinar el índice de compresibilidad, C sub C, mediante esta fórmula. Es la diferencia entre los dos índices de huecos que tenemos para las dos cargas impuestas, partido por el logaritmo de la división entre las dos cargas, P2 sobre P1. 0,92 menos 0,86 en la parte superior y el logaritmo de 212 sobre 140. El índice de compresibilidad entonces es de 1/3, 0,33. Recurrimos a la ecuación que habíamos visto para el asiento, a partir de la teoría de Terzaghi, en donde el asiento va a ser igual al índice de compresibilidad C sub C, multiplicado por la altura del estrato de arcilla, H sub C, partido por 1 más la relación de vacíos inicial. Esa relación de vacío inicial era la que correspondía a la carga de 140 kN por metro cuadrado. Todo eso multiplicado por el logaritmo de la presión inicial más la variación de presión, partido la presión inicial. Reemplazamos valores, tenemos el índice de compresibilidad que vale 0,333, la altura del estrato de arcilla que vale 2,8 metros, la relación de poros inicial 0,92, el incremento de carga que quedaría una vez aplicado esos 72 kN por metro cuadrado en 212, partido por 140, esto se le aplica el logaritmo, y con esto determinamos el asiento. Uno de los que nos pide el ejercicio, que es el asiento máximo por consolidación esperado. Es un asiento de 87,5 milímetros. Hay que tener en cuenta que este es un asiento teórico previsto. El asiento en realidad puede variar, pero como está basado y fundamentado en una teoría con ciertas restricciones que se ha aplicado, hay que tomarlo con los recaudos suficientes. Entonces, ese será el asiento teórico previsto de 8, casi 9 centímetros, 8,75 centímetros. Vamos a determinar la segunda parte del ejercicio, en donde se pide cuál es el tiempo que va a tomar para que ese estrato de arcilla en el campo se deforme 4 centímetros, los 40 milímetros de dato. Entonces, como sabemos o hemos estimado cuál es el asiento teórico previsto máximo, los 87,5 milímetros, podemos estimar el grado de consolidación, el U como la relación entre el asiento de interés, los 40 milímetros, dividido el asiento teórico máximo, los 87,5 milímetros. En porcentaje,
esos 40 milímetros van a representar el 45,7% del asiento máximo. El coeficiente de consolidación C sub B se puede determinar a partir de ensayos de laboratorio. Este es un parámetro que vamos a necesitar para estimar otro de los parámetros de interés, como es el factor tiempo. El factor tiempo hemos visto que era la relación entre el coeficiente de consolidación por el tiempo dividido la altura del estrato elevado al cuadrado. De esta ecuación se puede despejar el valor del tiempo. Y el valor del tiempo es lo que se nos ha pedido, lo que necesitamos saber, en qué tiempo se van a producir esos 40 milímetros. Pero antes tenemos que estimar cuál va a ser el factor tiempo, el T sub B. Para estimar el factor tiempo recurrimos a la bibliografía. Este caso se ha resuelto la resolución de las ecuaciones. las ecuaciones de Terzaghi lleva a que haya infinidad de gráficos y cuadros en la bibliografía usual en donde se pueden resolver estos problemas. Y este es uno de los gráficos que se tienen, a los que se puede recurrir, que relaciona el factor tiempo en función del grado promedio de consolidación. Tenemos una curva que responde a ciertas relaciones, que son las indicadas en el gráfico. Lo fundamental en este tipo de estudios es tener bien claro en qué situación estamos para determinar cuál es la altura. Esa altura HC no siempre es la altura del estrato, es la altura del recorrido máximo que va a tener la partícula de agua. Tenemos que tener en cuenta que en el caso del ejercicio, ese delta, ese H sub C, dado que es un estrato que está bajo dos fronteras, o que tiene dos fronteras que son porosas, está drenada por ambos lados, ese valor de HC corresponderá a la mitad del valor del estrato de arcilla. Eso hay que tenerlo bien en claro. Se parte de que hay una variación de presiones de poro que es constante, y la curva responde a esas ecuaciones bajo ciertas condiciones. De no tener el gráfico, se pueden aplicar estas ecuaciones. El valor del factor tiempo en relación con el grado de consolidación U, cuando el grado de consolidación está entre 0 y 60%, se puede aproximar con esa ecuación. Pi sobre 4 por el cuadrado del grado de consolidación, expresado como porción, no como porcentaje. En el caso en que el grado de consolidación sea mayor del 60%, el grado de consolidación que nosotros queremos estimar o queremos estudiar, se utiliza esa ecuación, en donde el factor tiempo va a ser igual a 1,781 menos 0,933 por el logaritmo de 100 menos el grado de consolidación, esta vez sí expresado en porcentaje. El factor tiempo lo vamos a estimar en función de lo que se alcanzó en laboratorio. El grado de consolidación que se alcanzó en el laboratorio fue del 50%, esto era uno de los datos de partida del ejercicio. Entonces el factor tiempo, como es menor del 60%, utilizamos la primera expresión, también se puede utilizar el gráfico. Reemplazamos pi sobre 4 por el grado de consolidación, expresado no en porcentaje, sino como una porción, elevado al cuadrado. Pi sobre 4 por 0,5 al cuadrado, y el valor que obtenemos es 0,196. El coeficiente de C sub B se puede estimar mediante esta fórmula. C sub B es el coeficiente de consolidación y se estima como el factor tiempo para un 50% de grado de consolidación multiplicado por el valor de H, que es la distancia que ha recorrido el agua, elevado al cuadrado sobre el tiempo. Ese coeficiente estimado de ensayos de laboratorio, porque estos son valores que se han sacado del laboratorio, ese coeficiente de consolidación va a estar relacionado con lo que se obtuvo en el laboratorio. Entonces el H va a ser la mitad de la altura de la probeta, los 25,4 partidos por 2. Y el tiempo van a ser los 4,5 minutos en los cuales se alcanzó ese 50% de consolidación. Entonces la ecuación, reemplazando, queda 0,196 por 25,4 sobre 2, todo eso elevado al cuadrado, dividido los 4,5 minutos. Tenemos un coeficiente de consolidación estimado en laboratorio de 7,03 milímetros cuadrados por minuto. Ya tenemos uno de los parámetros que vamos a reemplazar en la fórmula. El otro parámetro que interesa es el tiempo del factor tiempo que se tiene en campo. El factor tiempo que se tiene en campo, al hablar de 40 milímetros en relación a los 85 milímetros, 87,5 milímetros de asiento máximo, teníamos un grado de consolidación del 45,7%. Ese grado de consolidación in situ, en terreno, le corresponde un factor de tiempo que no es el mismo que el anterior, no es 50%.
El relacionado con este grado de consolidación se estima en función de la fórmula también. Aplicamos la misma fórmula que recién, pi sobre 4 multiplicado por el grado de consolidación in situ expresado en porción, va a ser 0,457 elevado al cuadrado. El factor tiempo en este caso para el caso in situ es de 0,164. Tenemos ahora toda la información que necesitamos para estimar cuál va a ser el tiempo en el cual se van a lograr esos 40 milímetros en el campo. El factor tiempo y el índice de consolidación se han obtenido en ensayo de laboratorio y se pueden reemplazar en la ecuación del factor tiempo. Del factor tiempo igual a la coeficiente o al índice de consolidación por el tiempo dividido la distancia que recorre el agua al cuadrado, se despeja el valor del tiempo. Entonces el valor tiempo va a ser igual al factor tiempo in situ multiplicado por la distancia que va a recorrer in situ en el terreno el agua elevado al cuadrado y dividido el índice de consolidación que se ha determinado en ensayo de laboratorio. Reemplazamos y tenemos 0,164 multiplicado por, es un metro 40, la mitad de la altura del estrato de arcilla elevado al cuadrado, y eso dividido 7,03 que es el valor del índice de consolidación. Resolviendo la ecuación encontramos que son 45.724 minutos y que es un poco más de 31 días, 31,7 días. Prácticamente un poco más de un mes es lo que se va a demorar ese terreno. Resumiendo un poco el ejercicio, teníamos una capa entonces de 2,8 metros de espesor en terreno. Se le había hecho un ensayo de consolidación a una muestra tomada de ese estrato. El estrato se somete a un incremento de presión de 72 kN por metro cuadrado, de manera tal de que pasaba de 140 kN por metro cuadrado a 212 kN por metro cuadrado. Estimamos, en función de los datos de laboratorio y los datos de terreno, que el asentamiento máximo de consolidación teórico previsto era de 87,5 milímetros y pudimos demostrar o estimar que para un asiento dado de 40 milímetros, es decir, 4 centímetros, bajo esas condiciones, el terreno se iba a demorar 31,7 días, un poco más de un mes. De esta forma hemos aplicado gran parte de los conocimientos que hemos estado viendo de consolidación en una resolución concreta y práctica. Si bien es simple, ha ayudado a entender un poco mejor el tema. Con esto terminamos entonces el tema de consolidación.